Bienvenida iglesia, hoy les quería compartir un versículo que es el Salmo 121 de 8 partes y dice así: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme quien te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, te cuidará tu vida. El Señor te protegerá en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salmo favorito fue cuando me recuerda que me cuida en todo momento. Ahora los invito a alabar al Señor. Única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. El Salmo 34 dice que bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Por eso en esta mañana te invito a que alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre de nuestro Señor Jesús. Te alabaré. Todo tiempo te adoraré. ¿Estás experimentando tristeza, temor o ansiedad? No tenés por qué temer, porque aquel que empezó la obra en tu vida la va a finalizar cuando quede completamente terminada. Te alabaré, Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús.
Buenos días, hermanos, es un gozo poder volver a juntarnos para compartir la palabra del Señor. Siempre el Señor tiene algo especial para nosotros a través de su palabra. Terminamos con esta serie de qué espera Dios de la iglesia hoy y vamos a ver cuál es la visión de Dios para la iglesia en tiempo de crisis. Estos domingos siguientes vamos a estar meditando sobre esto. Hoy vamos a ver la misión de la iglesia en tiempos de crisis. ¿Qué espera Dios en cuanto a la misión de la iglesia en tiempo de crisis? ¿Sí? Yo les invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos, ¿sí? Un pasaje que hemos leído y se estudia muy seguido. En septiembre del año pasado estuvimos estudiando particularmente Hechos capítulo 10, ¿sí? Vamos a leer de los versículos 1 al 5, del 23 al 29, 34, 35, 44 y 45. Lo leemos así salteado porque es muy largo, si no los tiempos aquí en internet son más cortos, así que ustedes pueden seguir la lectura en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pasamos al 23 al 29. Que ustedes lo tienen junto allí. Dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Y así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vamos al 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos al 44 al 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Un pasaje hermoso que relata la visita de Pedro a casa de Cornelio. Hemos salteado el momento en que cuando Dios trata con Pedro y le baja el lienzo con todos los animales y le dice: mata y come. Y Pedro dice: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y Dios le dice que a nada llame común o inmundo de lo que él había creado. El hecho de que Cornelio mandara gente a buscar a Pedro. Todo esto lo hemos salteado solo por cuestiones de tiempo. Usted, si desea, puede leer todo el capítulo 10 en su casa. Miren, la iglesia en este tiempo que estamos hablando de este relato estaba viviendo una crisis. Las crisis son parte de nuestra vida y a medida que avanzamos en nuestra vida hay diferentes crisis que van apareciendo y podemos tomar la crisis como un obstáculo infranqueable, o bien como una oportunidad para cosas mayores y cosas mejores, para crecer y para desarrollarnos. La crisis siempre en nuestra vida
produce dudas. Cuando viene la crisis dudamos. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Estaremos mal en lo que hacemos? Porque es algo nuevo que enfrentamos. Entonces tenemos dudas. La crisis produce en nosotros tomar nuevas decisiones. Tenemos que tomar decisiones dentro de la crisis. No se puede permanecer igual porque si no la crisis te aplasta. Algo tenés que hacer cuando enfrentás una crisis de cualquier índole. Y la crisis produce en nosotros cambios. Cuando alguien pasa por una crisis, no es la misma persona que era antes de entrar a la crisis. Cuando uno entra en ese camino, hay cosas que cambian. Miren, la oruga está dentro de su capullo colgada de una rama, ¿sí? Empieza a experimentar distintas sensaciones. Ella estaba cómoda y abrigada dentro de su capullo y resulta que ahora la oruga empieza a sentir molestias y dolores. Su cuerpo se está transformando y hay cambios que se van produciendo dentro de su cuerpo, dentro del capullo. A medida que estos cambios se producen, la oruga se encuentra más aprisionada y apretada dentro del capullo. Empieza a transformarse su cuerpo y las nuevas partes de su cuerpo empiezan a ocupar un lugar dentro del capullo que antes estaba para ella sola. Y entonces todo empieza a hacer más presión y más dolor. En esa situación su cuerpo crece. Ahora, tanta presión dentro del capullo, al final termina por reventar el capullo. Y la oruga sale distinta del capullo. Unos pocos segundos después de que sale del capullo, despliega sus alas y empieza a moverlas tímidamente. Salió del capullo una hermosa mariposa. Unos segundos más y levanta vuelo y empieza a desplegar en el aire todos sus maravillosos colores y formas que tiene dibujada en las alas. Miren, atrás quedó el capullo y los momentos de dolor, los momentos de presión, los cambios, la crisis que experimentó la oruga. Ahora es una hermosa mariposa. Si la mariposa siempre fuera oruga, nunca habría podido volar. Las crisis son cambios en nuestra vida que no nos gusta pasar, pero hay veces que hay que enfrentarla y hay que pasarla para madurar y crecer. Miren, la iglesia en sus orígenes y a lo largo de toda su historia tuvo que enfrentar crisis muy importantes. Crisis que ¿cómo le puedo decir? La apretaban, la aprisionaban, la desafiaban a tomar decisiones, a emprender nuevas cosas, a ver cosas nuevas. Todo esto pasó en la historia de la iglesia. Todas las decisiones fueron cambiando y moldeando el rumbo de la iglesia. Cada crisis que la iglesia pasó está bajo la tutela de Dios. Y cada crisis que usted pasa en su vida está bajo la tutela de Dios. Dios sabe todo lo que pasa, tiene el control y nunca nos deja solos. Como la iglesia está formada por personas, ¿sí? Las personas son las que forman la iglesia, no el templo, el edificio, ¿sí? La iglesia son las personas. Son justamente las personas las que pasan y atraviesan la crisis y deben sufrir los dolores y las transformaciones que las crisis producen, ¿sí? ¿Para qué? Para convertirlas en algo mejor. Estas crisis formaron una iglesia más fuerte, más dinámica, una iglesia más comprometida, más a la imagen de Cristo Jesús, porque Él es el inventor de la iglesia. La crisis que hoy enfrenta la iglesia en Argentina y en el mundo, entre otras cosas, hace que la iglesia crezca, hace que la iglesia aprenda, hace que la iglesia en medio de esta pandemia tenga que transformarse de una iglesia con un culto congregacional a una iglesia congregada a través de internet. Ahora, esto ha transformado el funcionamiento de la iglesia. Estábamos muy cómodos, muy bien dentro del culto, alabando y orando a Dios en nuestro templo, pero el Señor dispuso en medio de esta crisis que la iglesia adquiera nuevas herramientas. Miren, la iglesia ha adquirido estas herramientas de internet en este tiempo particular de la historia. Ni las teníamos en cuenta, las usábamos tímidamente y ahora las estamos aprendiendo a usar.
y sabe qué va a pasar cuando volvamos a tener el culto congregacional en nuestro templo, podamos reunirnos todos. Saldremos más bendecidos y fortificados de esta crisis. ¿Por qué? Sabríamos lo que ya sabíamos, más lo que ahora sabemos del uso de estas herramientas digitales que nos permiten llegar a lugares que nunca jamás hubiéramos pensado llegar. En el relato que hemos leído, Pedro, una de las personas que componía la iglesia primitiva, que lideraba en este caso, debe pasar por una crisis importante que va a transformar su vida y a transformar la vida de la iglesia. Dios quería formar una iglesia fuerte y desprejuiciada, y debía comenzar sacando los prejuicios de los líderes para poder sacarlo de la iglesia que estaba en formación. En primer lugar, dice el relato que hemos leído que Cornelio buscaba a Dios sinceramente. Miren, a pesar de ser romano, Cornelio tenía la fe del pueblo de Israel, la fe del pueblo de Dios. En septiembre del año pasado estudiamos, cuando hablamos del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 11, el que sigue del libro de Hechos, estudiamos la vida de Cornelio, ¿sí? Estudiamos que era un varón piadoso, temeroso de Dios, ¿sí? Un varón que buscaba a Dios. Bueno, este mismo Cornelio es el que ahora el relato bíblico lo ubica preocupado, y Dios contesta sus oraciones. Cuando uno busca a Dios con sinceridad, Dios responde sin tardar. Dios responde. Cuando hay sinceridad en el corazón al buscar a Dios, Dios responde. En segundo lugar, vivía en Cesarea. Cesarea era un puerto marítimo ubicado a 62 kilómetros de Jope, donde estaba Pedro. ¿Sí? Era un puerto que había sido fundado por Herodes el Grande. Era un lugar marítimo de mucho movimiento, y alrededor del puerto se había fundado la ciudad de Cesarea. Como pasa siempre, alrededor de una estación de ferrocarril se funda un pueblo. Bueno, alrededor de este pueblo marítimo se había fundado Cesarea, una ciudad muy pero muy importante, fundada por Herodes el Grande. Miren, no era el mejor momento esto. No era el mejor momento en las relaciones entre judíos y romanos. Siempre los judíos estaban rezongando porque, claro, los romanos eran el poder dominador por la fuerza. Pero en este momento particular de la historia, los judíos y romanos no se entendían para nada. Si yo tuviera que elegir un momento para acercarme a los romanos, no hubiera elegido este momento. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que las cosas se hacen de otra manera. Dios escuchó la oración de Cornelio y le respondió. Para Dios no hay momento difícil. Dios elige responder cuando Él elige responder. Entonces, en primer lugar, Cornelio buscaba a Dios sinceramente. En segundo lugar, la iglesia comenzaba a cambiar dentro de su capullo, ¿sí? La iglesia estaba experimentando una crisis como la de la oruga, y dentro de su capullo la iglesia comenzaba a cambiar. Pedro, totalmente ajeno a Cornelio, estaba en Jope, 62 kilómetros de Cesarea, allá como si fuera la capital federal y Luján. Bueno, Pedro estaba en la capital federal, o Cornelio sería, mejor dicho, estaría en la capital federal, y Pedro estaba en Luján, ¿sí? 62 kilómetros. Era lejos, hoy 1 hora de viaje, pero en esa época eran 2 días de camino por lo menos. Bueno, allí estaba Pedro metido en la predicación del Evangelio a los judíos, ¿sí? Pedro estaba abocado a esto. Ahora, dedicado a la predicación a los judíos, ni siquiera le pasaba por la cabeza a Pedro ir a predicar a los gentiles, y mucho menos a un romano, a un samaritano todavía, pero ir a predicarle a un romano, el opresor, no le pasaba por la cabeza a Pedro. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Pedro también era parte del malestar entre judíos y romanos, y sin embargo Dios lo iba a llamar a ir a predicar a un romano. Ustedes recuerden que Pedro tenía una visión nacionalista muy importante, ¿sí? Pero sin embargo Dios lo iba a llamar a ir a predicar a aquel que los oprimía.
¿Por qué Dios estaba formando un pueblo en medio de otro pueblo? Dios quería transformar la mentalidad de la iglesia y comenzó transformando la mentalidad de Pedro. Esta crisis que le va a producir a Pedro tener que acercarse a un gentil y particularmente a un romano, iba a transformar su mentalidad, su forma de pensar. Nadie quiere pasar por las crisis, pero cuando uno pasa por las crisis, después de las crisis es otra persona. La iglesia tenía que pasar por las crisis, pero debía ser primero trabajado en la forma de sus líderes para después que esta transformación llegara a la iglesia. Nada es común o inmundo, le dice Dios a Pedro. No llames común o inmundo a nada de lo que yo he creado. Pedro tenía, como todo judío, como dice el relato, voy a usar la palabra del relato, sentía abominación por ir a la casa de un gentil. Asco, no podía juntarse con un gentil. Entonces Dios le dice, momentito, son creación mía los gentiles, no llames común o inmundo a nada de lo que yo he creado. Dios transforma la vida de Pedro. Entonces, en primer lugar, Cornelio buscaba a Dios con sinceridad. En segundo lugar, la iglesia comenzaba a sufrir las transformaciones dentro de su capullo. Y en tercer lugar, cuando Pedro visita a Cornelio, el capullo se rompe. La transformación es completa. Y la iglesia empieza a desplegar sus alas y a hacer otra iglesia distinta a la que era en la época anterior. Superamos los prejuicios cuando salimos a hacer lo que Dios quiere. Superamos los prejuicios cuando vamos a predicar a quien Dios quiere. Miren, al abrir su boca, Pedro confirmó la fe de aquellos gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Qué terrible sorpresa se llevó Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio y vio una multitud de gente esperando para recibir la palabra del Señor. Qué sorpresa para Pedro. ¿A dónde me trajo el Señor? ¿Y qué le voy a decir a todos estos gentiles? No tenía ya que hablarle a un gentil y romano, sino a un montón, porque eran amigos íntimos de Cornelio. La iglesia había roto el capullo y comenzaba a aletear. Una crisis social y racial estaba presente en la iglesia, siendo usada por Dios para transformar la mente de Pedro y transformar la mente de la iglesia. La iglesia no sería igual a lo que era antes de esta visita de Pedro a Cornelio. Inmediatamente que Pedro comenzó a hablar y hablarles de Cristo y a afirmar y reafirmar su fe y a hacerle entender por qué el Espíritu Santo lo había traído hasta allí, el Espíritu Santo mismo llega para confirmar la fe de estos gentiles. Dice la palabra de Dios que el Espíritu se derramó sobre ellos, confirmando la obra que Dios estaba haciendo en sus corazones. El Espíritu Santo venía a poner un sello al pacto de Dios con este nuevo pueblo. Los romanos serían ahora su pueblo y Él sería para ellos por Dios. El Espíritu Santo puso un sello, certificó lo que estaba pasando en la casa de Cornelio. Mire, allí la iglesia rompió el capullo y la iglesia levantó vuelo para nunca más bajar. ¿Por qué? Porque fue diseñada por Dios para volar. La iglesia no está diseñada por Dios para arrastrarse como una oruga. La iglesia está diseñada por Dios para orar. Y las crisis que le tocan enfrentar a la iglesia a lo largo de los tiempos siempre son para que la iglesia levante vuelo y para que la iglesia crezca. A través de la persecución de los primeros años, de la muerte en los circos romanos, de las veces que ha sido tratada la iglesia de humillar, de exterminar, la iglesia ha surgido con más fuerza y más fuerza y más fuerza. La iglesia no es una organización, como siempre digo. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo
al que el Espíritu Santo le sopló aliento de vida. Y por eso dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque es proyecto de Dios, y las crisis que la iglesia enfrenta, como esta que nos toca vivir, son siempre para provecho y para crecimiento y para fortalecer a la iglesia y sacar una iglesia mejor, renovada, con más fuerza, con más herramientas para predicar la palabra del Señor. Como en cualquier organismo, experimentamos crisis que producen en nosotros cambios que se pueden tomar como algo que nos oprime o como un escalón para saltar a cosas mayores. Así debe tomar la iglesia los cambios. Todas las crisis producen cambios y serán provechosos en tanto y en cuanto la iglesia sepa adaptarse a esos cambios, rompiendo viejos paradigmas, rompiendo viejas estructuras, rompiendo aquello que siempre se hizo así y debe seguirse haciendo así. No, la iglesia está para otra cosa, pero cuidado, sin perder sus principios fundacionales. La iglesia, en primer lugar, es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Esto no se negocia, esto no se puede cambiar. La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna. No se puede cambiar, no hay otra forma. La salvación es por gracia y el único camino al Padre es Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. No se cambia, no se negocia. La iglesia tiene una misión clara, que es la de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y esto no se cambia, no se negocia. La iglesia espera con ansias el regreso de Jesucristo, pues Él así lo ha prometido y la iglesia lo espera de esta forma. A mí me emociona estos 5 principios que no se negocian, porque estos 5 principios son los que le dan valor a la iglesia, porque en ellos está fundada, en la palabra misma de Dios, la Biblia, única fuente de autoridad para la iglesia. La iglesia enfrenta hoy una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, una crisis social y espiritual. Esta es la índole de la crisis que afecta al mundo de hoy. Sanitaria, por cuanto no encuentran respuesta a este problema que tenemos. Económica, porque afecta grandemente la economía del mundo. Política, porque aún tiene un costo político muy alto todas las decisiones que se están tomando. Social, lo vemos por todos lados, la necesidad de la gente. Y gracias a Dios que la iglesia está dando respuesta a la necesidad social de la gente, comprometida, ayudando, porque así el Señor lo manda. Y una crisis espiritual, la gente empieza a preguntarse, ¿por qué Dios no interviene? Porque siempre es la pregunta que aparece en esta crisis. La iglesia tiene respuestas espirituales. En la crisis que enfrenta el mundo en que vivimos, la iglesia es parte de esa crisis, pero a diferencia del mundo que ensaya distintas salidas de la crisis sin resultados definitivos, la iglesia se transforma saliendo de la crisis fortalecida, sin prejuicios y con sus principios inalterables. Dice la palabra de Dios, para terminar, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y esta palabra conforme a sus propósitos, conforme significa los que toman la forma de los propósitos de Dios. La iglesia en la crisis toma la forma de los propósitos de Dios. Entonces sale de la crisis más fuerte, más vigorosa, totalmente renovada. La iglesia de Cristo no es una oruga condenada a arrastrarse de por vida. La iglesia de Cristo es una mariposa en formación que fue diseñada por Dios para levantar vuelo y no bajar jamás. Dios nos bendiga y podamos enfrentar esta crisis que nos toca enfrentar, sabiendo que Dios tiene algo grande para nosotros como iglesia. Vamos a despedirnos con una palabra de oración y le voy a pedir a Daniel Rinkiewicz
si Él tiene a bien hacerlo. Una vez que Él ore, quédese unos minutos más, disfrute de los saludos de los hermanos y no se pierdan las próximas reuniones del miércoles a las 20:30 y el próximo domingo a las 11. Dios los bendiga. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este culto hermoso, Señor, que si bien no nos pudimos ver, pero sí, Padre, que estamos unidos en Cristo Jesús, Señor. Tenemos ese mismo sentir. Y gracias, Padre, por también tu mensaje, por tu palabra, ya que nos desafía, Señor, que en estos momentos de crisis, Señor, tu iglesia está despierta más que nunca. Ayúdanos realmente, Señor, a evidenciarlo a través de llevar el mensaje, Señor, a muchas personas que realmente están en una situación de adversidad muy complicadas en estos momentos de crisis. Ayúdanos, danos la oportunidad, Señor, de consolar, de llevar tu palabra, y que muchas personas puedan conocerte, Señor, que tú tienes el control de todo, está todo en tus manos, Padre, como un Dios creador y también un Dios salvador. Una vez más, Señor, dejamos en tus manos, Señor, a cada hermano que está escuchando de tu palabra, y que realmente sea una semana de mucha bendición, Señor, y nos puedas utilizar como hijos y siervos tuyos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorta allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y si al solo se oye su voz de amor, que extensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él allí, Con nadie tener podré. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Buenos días, familia en Cristo de Liniers. El Señor nos preside y nos regala hoy tanto la vida física como la vida espiritual de la que tanto disfrutamos. Él nos bendice. Muy buenos días para todos. Hola hermanos, ¿cómo andamos? Nosotros acá estamos con Uli. Queríamos adherir a los saludos a todos los hermanos que por este medio nos están viendo. Bueno, queríamos decirle que la gracia y la misericordia de Dios siempre está con nosotros, y por eso estamos muy agradecidos por todas las cosas que Él siempre nos da, nos sostiene con su mano, con su gracia, con su amor y su misericordia. Hola. Hola a todos, gracias por preguntar, estamos bien. Saludo a todos los hermanos. Hola. Hola, saludos para todos, y que en este tiempo no se nos olvide el propósito por el cual Dios nos llamó, ¿no?
nos llamó para rescatarnos, para hacernos salvos y también para predicar a otros, ¿no? En este tiempo de oscuridad que nosotros podamos llevarle luz a los demás. Saludos a todos de acá, la familia Herrera. Dios los bendiga a todos. Chao. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo está? Qué bueno es compartir un domingo con ustedes. Y bueno, estoy acá porque les quería contar una noticia. Les quiero dar un anuncio. La iglesia acaba de contratar una plataforma multimedia. La misma nos va a dar herramientas para capacitarnos, para estar creciendo, para trabajar en las células que estamos teniendo virtuales. Así que ustedes van a recibir mucha más información en los próximos días y semanas. Pero ahora lo que quiero hacer es presentárselas. Miren el video a continuación. Porque la misión de la iglesia es muy importante. Right Now Media, ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizable para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias, disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes. Para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media. Las reuniones de la iglesia no son una obligación que debemos cumplir. Es un regalo de la misericordia de un Dios de gracia gloriosa. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.